Para, la- para las doctoras que no nos hemos conocido, pues saludarlas, decirles que las extrañamos mucho la semana pasada, pero pues que ya pronto vamos a estar otra vez reunidos, primero Dios, la otra semana, que vamos a tener nuestro segundo laboratorio que va a ser de escaneo dental. Para este laboratorio, igual que con las fotos, nos vamos a escanear entre nosotros y vamos a dejar nuestro registro grabado ahí en la universidad. Entonces, pues, ya estamos listos. El tema de hoy va a ser desarrollo de la oclusión, o también podemos llamarle desarrollo de la maloclusión. Vamos a hablar un poco, pues, de las dos cosas, de cómo se lleva una oclusión normal y en qué momento se comienza a afectar y comienza a suceder, pues, que la oclusión comienza a tener más problemas. Por favor, cuando necesiten, me avisan o me quieren hacer una pregunta, yo me detengo y con gusto se las contesto. Yo prefiero que sea así, porque siento que cuando yo comienzo a hablar mucho, no sé si están despiertas, están dormidas, aquí no las veo y entonces, pues por eso les digo que no me gustan mucho las clases virtuales. Entonces, yo lo que deseo es que interactuemos. Así que por favor, cualquier cosa, pues me interrumpen y yo con gusto. Bueno, comenzamos. ¿Qué es la oclusión? Es la forma en que se articulan los dientes, ¿verdad? Maxilares y mandibulares, pero tenemos que tener claro que la oclusión no solo es los contactos de las superficies dentales. La oclusión involucra dientes, formas y angulaciones de los dientes, músculos de la masticación, estructuras óseas de soporte y también estructuras óseas craneales y maxilares, la articulación temporomandibular y la oclusión también, pues, se mantiene saludable a través de los movimientos de la mandíbula que son funcionales, los movimientos de la oclusión. ¿Y cuáles son los tipos de oclusión que existen? Bueno, o sea, conocemos la oclusión céntrica, que es donde la mayoría trabajamos y revisamos nuestros pacientes. También a la oclusión céntrica, muchos le llaman oclusión habitual, porque es la oclusión, pues, que más común anda en el día a día, entonces es como más habitual ese tipo de oclusión. Existe la normooclusión, oclusión ideal, oclusión orgánica, oclusión funcional, todas estas que acabo de mencionar a veces son la misma cosa y que se le llaman diferente, ¿verdad? Pero también tenemos la oclusión traumática, la oclusión mutuamente protegida y también la maloclusión. ¿Y qué es una maloclusión? Una maloclusión, ¿se acuerdan la clase pasada que hablábamos de los contactos prematuros, cómo nos afectaban toda la estructura craneofacial y toda la masticación? Entonces, es una pérdida de equilibrio, especialmente, que inicia así, que puede ser con un contacto prematuro, que puede ser por un diente en una mala posición o otras cosas, y también es la adaptación funcional de las relaciones de contacto con respecto a los otros componentes del sistema estomatognático. O sea, todo comienza con, digamos, un contacto prematuro o más de un contacto prematuro y esto va a afectar todo el equilibrio que lo rodea, ¿verdad? Especialmente la maloclusión va a terminar afectando la ATM, que es por donde nosotros, todos nosotros, tenemos que comenzar a pensar cuando hagamos cualquier modificación en la oclusión, y cuando digo cualquier modificación, ya sea un tratamiento de ortodoncia o inclusive una obturación. ¿Y qué es la oclusión funcional? Este es el término que a mí me gusta, la oclusión funcional, de todos los nombres que oímos en las dos diapositivas anteriores, esas dos diapositivas.
a mí me gusta la oclusión funcional porque la oclusión funcional nos habla de la correcta, valga la redundancia, función de todo el aparato masticatorio, en donde nuestra ATM no tiene ningún chasquido, no tiene ninguna dislocación, no tiene ningún movimiento a la apertura y cierre, o sea que está saludable. Los ligamentos y musculaturas relajadas, sin dolores, sin contracturas, dientes en una oclusión máxima, correctos, sanos, sin desgastes y sin desplazamientos. Y además, tiene que coincidir con la relación céntrica. O sea, que todo lo que mencioné antes, todo el engranaje de los dientes adecuados, tiene que coincidir con que nuestros cóndilos estén en una posición adecuada. ¿Y qué es la relación céntrica? Miren, la relación céntrica, todos saben que siempre es un dilema, ¿verdad? Y tema hasta de discusión. Pero la relación céntrica la voy a tratar de explicar desde un punto de vista fisiológico, ¿verdad? Tiene que estar la posición de los cóndilos centrado en la parte más superior, anterior y media con respecto a la eminencia de la cavidad glenoidea. No, porque no con respecto a la cavidad glenoidea, sino que a la eminencia. Y ahorita se lo voy a explicar mejor. El disco articular tiene que estar interpuesto en la posición media más delgada y avascular. Y ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, hablando de la ATM, vamos a ver esta imagen. Vamos a comenzar ya con este, que es mi favorito, el puntero láser. Entonces, aquí vemos la cápsula articular, porque si nosotros quitáramos la piel, digamos, y vemos la ATM, lo primero que viéramos es esto, en donde adentro de esta cápsula es que se encuentra nuestra ATM, o sea, esto rodea la ATM, y luego sobre la ATM están estos ligamentos, que es el ligamento lateral, el ligamento esfenomandibular, que es el que vemos acá, y aquí abajo tenemos otros ligamentos, el proceso estiloide y el ligamento estilomandibular, que también nos ayuda a estabilizar la mandíbula. Pero si nosotros quitáramos esta envoltura como de cebolla, llegaríamos hasta acá. Y aquí ya vamos a ver más de cerca lo que es la ATM. ¿Se acuerdan que yo les decía que es la posición más media, ¿verdad? Central. Y cuando digo central, no quiere decir que en el centro de esto, sino que cuando digo central, nosotros tendríamos que ver de frente el cráneo e imaginarnos esta estructura, porque aquí la estamos viendo de lado, vista de frente, y los cóndilos tendrían que estar, no sé si me ven ahí en la cámara, que yo no me veo, pero los cóndilos tendrían que estar en la parte más media. ¿Por qué? Porque cuando hay una interferencia, si nosotros vemos la imagen, el cóndilo puede irse para atrás o para adelante, pero si nosotros, si me ven en la cámara, nos imaginamos que este es el cóndilo y aquí baja la rama y esta, digamos que este sería el cóndilo derecho, ¿ok? Como que fuera mi cóndilo derecho. Entonces, este cóndilo no solo debe estar anteroposteriormente centrado, sino que también mesiodistalmente centrado, entonces, o transversalmente centrado. Entonces, por eso es que se mide con respecto a la eminencia de la articulación. Entonces, viendo las estructuras, vemos que está nuestro cóndilo, el cartílago superior, el disco interarticular, que es este rojo, y ese disco es el que se desplaza junto con el cóndilo cuando abre y cierra, porque el cóndilo no hace un movimiento sobre su eje. No sé si me están viendo en la cámara, aquí también la estoy explicando. El cóndilo no hace solo un movimiento sobre su eje, sino que el cóndilo hace un movimiento de rotación y al mismo tiempo un poco de traslación, ¿verdad? O sea, se desplaza sobre toda esta zona que estamos viendo acá.
Y menciona, ¿se acuerdan al final? Que el disco tiene que estar interpuesto en su parte media más delgada y avascular. ¿Por qué quiere decir eso? Porque si nosotros vemos esta imagen realmente es casi que de carácter ilustrativo. Una verdadera ATM se ve más o menos así. Y esto blanco que vemos acá es el disco. Y entonces, si se fijan, está en su parte más media, central y avascular en esta zona. Entonces, si nosotros vemos una ATM que esté sana, tiene que estar con el disco interpuesto de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque este tema es un poco difícil. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, continúo. Todo bien, doctor. Vaya, gracias. Entonces, y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a detectar o cómo vamos a saber o cómo vamos a establecer una relación céntrica? ¿Cómo vamos a saber si nuestro paciente está en relación céntrica? Y para eso puse esta foto de este modelo de hace unos cuantos años atrás, en donde pues yo estoy sosteniendo mi magnífico y amado articulador Panadent, que es la manera de encontrar la relación céntrica. ¿Cómo? Manipulando la mandíbula, llevándola hasta una posición aproximada oclusalmente de relación céntrica y después montándolo en el articulador, ¿verdad? Pero les digo que esto era unos cuantos años atrás, porque aparte que creo que me veo un poco más joven ahí, ya no lo hago de la manera análoga. Ya casi no monto en mi magnífico y amado articulador Panadent. Ahora las cosas se hacen diferentes. Como les dije en la cita, en la clase pasada, yo estoy absolutamente loco por todo lo digital y ya estamos haciendo nuestros montajes en articuladores digitales. Y les he puesto acá este lugar que es el articulador digital Cavi. Esta es su correo de su página web, su dirección de página web. Y miren, esto es fantástico. Les voy a explicar rápidamente de un poquito de este articulador digital para que ustedes también, por si acaso no lo están, que yo espero que también ustedes estén eh, curiosas de este mundo digital que está ya actualmente en la odontología, porque muchos dicen que es el futuro y no, la odontología digital ya es el presente y ya tenemos que subirnos en ese carro, porque si no nos va a dejar y nos va a dejar bien rápido. Entonces, fíjense, este articulador es lo máximo. Miren, lo primero que se hace es que se toma una tomografía. Se toma una tomografía de toda esta zona del cráneo. Ven, aquí está el corte, tiene que salir toda esta parte. Luego de esa tomografía se toma un scan dental. Este scan dental se toma en relación céntrica, o sea, que lo que yo hago en este articulador para tomar estas medidas, yo lo manipulo en el paciente, así como que lo fuera a hacer en este articulador, hago que muerda estas ceras que se ven ahí y luego yo escaneo al paciente con esas ceras puestas. Y entonces me queda un escaneo en nuestra primera y probable relación céntrica. Y luego en el articulador CAVI, yo uno lo que es la tomografía, el scan, y entonces el software ya lo monta en un articulador digital. Y ahí pueden hacer, miren, esto es chivísimo, ahí se pueden hacer movimientos mandibulares, se puede ver las raíces de los dientes si están chocando y se detecta alguna interferencia estando en relación céntrica. Eso se puede corroborar en la tomografía, cómo están las raíces, si es la oclusión que está afectando eso. O sea, esto es magnífico, de verdad, se lo digo. Es una cosa súper bonita, moderna y que todos tenemos que ir aprendiendo a ocupar. No es fácil, porque lleva una curva de aprendizaje y yo todavía estoy subido en esa curva de aprendizaje. Y como ustedes saben, el aprendizaje nunca termina. Por eso yo la felicito de paso que están aquí en este diplomado, porque pues de eso se trata, ¿verdad? Entonces, en esta página, ustedes pueden ver videos de cómo
ir aprendiendo a ocupar este articulador digital. Entonces yo las invito a que le tomen una captura de pantalla o lo apunten y después cuando tengan tiempo, que pues yo sé que todos no tenemos mucho tiempo todos, pero hacer un espacio para poder entrar a esta página y ver esos videos, porque créanme que es súper interesante y nosotros, como les digo, ya tenemos que saber, aunque no lo hagamos, saber de esto, pues, porque nos vamos a juntar con nuestros colegas, vamos a comenzar a platicar, que vean que nosotros ya estamos metidos en el mundo digital. Pero bueno, entonces vamos a hablar de las etapas del desarrollo dental. Son cuatro. Primero, las almohadillas gingivales. Segundo, la dentición primaria. Tercera, la dentición mixta. Y cuarta, dentición permanente. Esto ya lo sabemos mucho desde hace años. Y entonces, el desarrollo de la oclusión, y ya vamos a hablar de las cuatro anteriores, una por una. El desarrollo de la oclusión es totalmente dinámico. Las formas y funciones se van adaptando mediante que el individuo va creciendo y cambiando. Esto anterior es súper importante cuando nosotros mencionamos que la oclusión es totalmente dinámica, porque el desarrollo de la oclusión es totalmente dinámica. ¿Se acuerdan unos casos clínicos que vimos en la clase anterior en donde la niña no mordía bien y eso iba haciendo que cambiara toda su carita? A eso se refiere la oclusión dinámica. Si nosotros tenemos una buena oclusión, el desarrollo y nuestro crecimiento va a ser el correcto. Si nosotros tenemos una mala oclusión, el desarrollo puede ser influenciado por esa mala oclusión y hasta que tenga una asimetría, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en los 6 meses de vida intrauterina ya se están calcificando las cupias de las primeras molares permanentes. Permanentes, no temporales. Ya la primera cupia sin que el niño haya salido del vientre de la madre, imagínense eso. Entonces, la etapa de almohadillas gingivales. Quiero hacer un paréntesis y mencionarles que posiblemente vean algunas imágenes como las que tenemos aquí, en donde se ve que son de libros antiguos, y esto lo hago a propósito porque yo soy un amante de las antigüedades y de todas estas cosas melancólicas que ya nos vemos. Entonces, en algunas diapositivas voy a poner algunas fotos de libros viejos, pues para que nos acordemos de dónde venimos, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso es esta foto, sí, pero se entiende. Entonces, ¿cuál es la etapa de almohadillas gingivales? Se extiende desde el nacimiento hasta que erupciona el primer incisivo temporal, o el primer diente temporal, porque recordemos que a veces, pues la cronología puede cambiar un poco. En la clase pasada también estamos hablando de un caso de un niño que había nacido, ¿se acuerdan? Con incisivo. Pues este niño ya nació con ya se saltó esta etapa en ese caso, porque esta etapa termina cuando sale el primer diente primario. Caso complicado. Es que me mencionaba. Bueno, frecuentemente se describe una mordida abierta anterior y hay un contacto, ¿verdad?, posterior de las almohadillas gingivales. Pero obviamente esta etapa no tiene una verdadera oclusión, ¿verdad? Sino que no tiene una postura establecida. El fin de la etapa es cuando aparece el primer incisivo, como podemos ver aquí, que aquí vienen saliendo sus tres de un solo, entonces aquí ya inicia la etapa de la dentición primaria. ¿Qué necesitamos nosotros ver que esté bien en esta etapa de la dentición primaria? Necesitamos que tenga un trípode oclusal que se forma inicialmente por las dos ATMs, derecha, izquierda, y adelante es el tope de nuestro trípode oclusal, ¿verdad? Que después tendría que ser apoyado por las molares, esperando que coincida con la posición adecuada de la ATM y los contactos oclusales posteriores. Entonces, la etapa de dentición primaria va desde que sale el primer diente primario hasta que erupciona el primer diente permanente.
Cuando erupciona el primer diente permanente, ya inicia la dentición mixta. Y esto es algo que casi no conocemos y yo lo quise poner para que lo tengamos presente. Si nosotros vemos esta foto y vemos todos estos dientitos de leche, bueno, se fijan en este caso que tiene los desgastes, posiblemente tenía un poco de bruxismo este niño. Pero fíjense que en la dentición primaria, las disoclusiones laterales no se hacen a través de los caninos. Es como una disoclusión en grupo que va guiada por la cúspide distovestibular del último molar. Este es el que actúa como una guía lateral. Es interesante eso, ¿verdad? A mí, verdad que yo al hacer esta clase hace tiempo lo vi en un libro y me llamó tanto la atención porque son cosas que pues no tenemos mucho en cuenta. Pero para que lo sepan, la dentición primaria, la guía es la última molar. Y esta es la secuencia de cronología de erupción. Vamos a poner aquí en la A, miren, esta línea que está acá anaranjada, o sí, anaranjada, digamos que es la división entre los dientes superiores y los que están abajo de esa línea son los dientes inferiores. Y le vamos a decir a los incisivos centrales, B a los laterales, C a los caninos, D primeras molares y E segundas molares. Entonces, la cronología de erupción de los dientes primarios inicia entre 6 y 8 meses con el incisivo central inferior. Después tiene que seguir para hacer la tripodización, ¿se acuerdan? Los incisivos centrales superiores, muy de cerca los laterales, y luego que ya tenemos los 4 incisivos superiores y 2 inferiores, los laterales inferiores. Miren la distancia que hay entre tiempo de erupción en abajo, ¿verdad? Entre los centrales y los laterales hay varios meses. Pero en esta etapa, hasta acá, a los 13 meses aproximado, ya tenemos una tripodización más establecida, porque ya los 4 dientitos ya articulan entre sí. Luego vienen los segundos molares a los 16 meses, superior e inferior, salen casi al mismo tiempo. Luego caninos superiores, luego caninos inferiores y por último las segundas molares, ya casi a los 2 años o pasando los 2 años, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? No, imagínense esa cronología y los que tienen hijitos se van acordando cómo le iban saliendo los dientes a sus hijitos. Entonces, la etapa de dentición primaria tiene 4 características importantes. La sobremordida vertical, sobremordida horizontal, espacios que debe tener y las relaciones molares. Ustedes están preparándose para ver más niños de los que ven ahora, después de este diplomado, y además, acuérdense que ustedes tienen que estar listas para cualquier cosa que no veamos que sea normal en nuestra oclusión. Por eso tenemos que entender esto súper bien. Entonces, la sobremordida vertical es la distancia que hay entre el borde del incisivo superior al borde del incisivo inferior. O sea, esta distancia que está aquí. La sobremordida horizontal es el borde del incisivo superior horizontalmente hasta que toca el incisivo inferior. Entonces, la sobremordida vertical normal tiene que ser del 10 al 40%. O sea, el diente superior, esto que vemos aquí, donde está el puntero, tiene que ir del 10%, que debe ser más o menos donde está ahorita, al 40%, que es un poquito menos de la mitad, ¿verdad? Más o menos por acá. Esa es una normal. Entonces, aquí podemos encontrar una mordida abierta. Que es una mordida abierta, lo contrario de este traslape, ¿verdad? El incisivo está separado, el borde del incisivo superior al borde del incisivo inferior, así como vemos en esta foto. Hay una falta de sobremordida. Fíjense, hay un espacio aquí. Esta se mide en milímetros, o sea, que se toma la distancia más cercana
Y si hay mucha discrepancia, o si en un lado tenemos traslape y en el otro no, se miden las dos, ¿ok? Para tener, pues saber que hay una zona de la sobremordida que sí tiene traslape y otra que está abierta. Esta mordida abierta que estamos viendo ahorita, si se fijan, están sus dientes temporales de aquí para atrás y de aquí para atrás, y solo algunos permanentes erupcionando. Aquí se ocasiona algo que vamos a hablar más adelante, se lo voy a repetir para que se nos vaya quedando, una mordida abierta transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque aquí los incisivos todavía están erupcionando y a medida que ellos vayan erupcionando se van a encontrar entre sí y van a llegar a cerrar esta mordida abierta transitoria. Pero acá hay que tener mucho cuidado, porque si la erupción de los incisivos permanentes es muy lenta, esta mordida abierta transitoria puede volverse una mordida abierta per se. O sea, ya una mordida abierta establecida. Y ahí ya vamos a tener un problema, ¿verdad? Tenemos este tipo de sobremordida también que se llama borde a borde, o también en algunas zonas le dicen vis a vis, que es una sobremordida de 0%. Fíjense acá especialmente de aquí a aquí, cómo se ve que los filos de los dientes pegan entre sí. Esta es una mordida no adecuada. Si vemos esta sobremordida en niños chiquitos, tenemos que tener una alerta porque esto no es normal ni es bueno. Generalmente este tipo de mordidas se desarrollan en tipos de mordida clase 3, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar muy pendiente de este tipo de sobremordida. Si ustedes se lo ven a un niño, tienen que comenzar a explicarle a la mamá que aquí está pasando algo y es mejor ya ir tomando un registro. Quizás es buena idea que lo vea un ortodoncista, porque miren, analicemos esta mordida. Fíjense lo que está pasando. No solo está borde a borde, aquí tenemos un canino que quiere cruzarse, este canino inferior. Este está ya casi que por encima del lateral. Y se recuerdan que hemos hablado que un canino o un diente que no esté en una buena posición comienza a cambiar, a romper todo el equilibrio. Entonces, cuando tenemos un diente como este que ya esté o se quiere cruzar más, fíjense las líneas medias, cómo se van desplazando hacia el lado del canino que está en mordida cruzada. En este momento nosotros tenemos que sacar de oclusión este canino, ¿verdad? Por medio de desgastes. Al hacer estos desgastes, nosotros vamos a quitar estos contactos que están guiando a la mandíbula hacia una asimetría. La sobremordida horizontal, ya hablamos de qué es la distancia que hay entre el borde superior de los incisivos a el incisivo inferior y se mide en milímetros. Lo normal es de 0 a 4. 0 cuando es una mordida bastante cerrada y hay poca sobremordida, pero sí hay un traslape, ¿ok? Doctor, una pregunta. ¿Y Con el gusto. desgaste selectivo allí en los caninos se tendría que hacer? Acá Ajá. nosotros tenemos que ver dónde es que está esa interferencia, ¿verdad? Generalmente, y por ejemplo en este caso, sí tendría que ser en los caninos, porque si se fijan, si nosotros pasamos un papel articular, vamos a ver que hay contacto, o el escáner, ¿se acuerdan que lo vimos también en la clase pasada? Vamos a encontrar que los contactos están más o menos por esta zona. Y esos contactos, pues vamos a ver un contacto en vestibular del incisivo superior, que es totalmente inadecuado. Entonces, nosotros desgastamos el inferior, desgastamos un poquito el lateral y el canino a tratar de sacarlo de oclusión y ver si el niño puede. Nosotros vamos a ir revisando si esto se va corrigiendo poco a poco. Si vemos si el niño ya se ve más cómodo al ocluir, porque muchas veces los niños a estas edades acomodan su mandíbula. ¿Qué es lo que pasa? Pues ellos no encuentran un buen engranaje y ellos mueven su mandíbula de tal manera a donde sientan que pueden morder mejor y su cerebrito registra esa mordida como oclusión céntrica.
y ya va quedando así. Y lo que va haciendo es sacando los cóndilos de posición y causando una simetría. Entonces, como lo dijo doctora, aquí sería sacar estos y si vemos que hay interferencias en incisivos, lo ideal es tratar de poner algún tipo de aparatito con pistas oclusales que pudiera separar, mover un poquito esos dientes y si no tenemos esa herramienta de la mano, hacer un ajuste oclusal, o sea, un desgaste en donde el diente que nos está interfiriendo, sacarlo de oclusión, ¿verdad? Eso sería como el primer paso de emergencia. Así me gusta que me interrumpan. Es más, yo creo que les voy a comenzar como la cita pasada, la clase pasada que les decía, que ven aquí. A ver, hagámoslo aquí, que ven aquí. Ahí dice, pues ya está bien fácil, pero Uy, háblenme. ahí sí hay una franca clase 3. Hay una clase 3 bien marcada, ¿verdad? Entonces, esta clase 3, esta no es la clase al respecto, esto lo vamos a repasar más adelante, pero como ustedes me conocen ya, yo siempre adelanto un poco. Aquí pueden haber varias situaciones. Puede ser que esta clase 3 sea posicional, parecido a lo que les estaba hablando de la interferencia. El niño quizás le chocan sus incisivos y la manera que él siente más cómoda es cruzando la mordida. Esto nosotros lo vamos a identificar tomando su mentoncito, abriendo y cerrando, y vamos suavemente a empujar su mandíbula hacia atrás, como buscando relación céntrica, y después vamos a cerrar. Si nosotros vemos que los incisivos contactan entre sí, entonces esa es una señal que nos está diciendo que es postural, ¿verdad? Y la otra manera es mediante una radiografía cefalométrica. Aquí lo primerito que me gustaría hacer sería quizás sacar de contacto estos caninos de aquí, poner quizás algunos topes atrás oclusales que los separaran o un aparato que pudiera separar estos dientes y pudiera los de arriba tirarlos hacia afuera, ¿verdad? Como inclinarlos, porque el problema es que si esta sobremordida la damos de perfil y es postural, o sea que el niño está tirando su mandíbula para afuera, está haciendo que estos incisivos superiores se inclinen hacia atrás. Entonces, nunca va a llegar ni que le movamos la mandíbula al sitio. Entonces, también hay que ayudarle a estos incisivos tirándolos un poquito hacia afuera, ¿verdad? Entonces, Foster, que él estudió mucho este tipo de cosas, vio que la sobremordida horizontal en niños, que estudió un montón, era 28% ideal, excesivo 72% tenía aumentada la sobremordida, como vemos en esta foto. Y eso era atribuido a hábitos orales, adivinen a qué, chupeteo de dedo y pepe. O no sé cómo dicen en Guate y en Honduras, digámosle biberón o chupete, chupete, chupete. Así entendemos todos. Esto y esto desequilibran la oclusión, ¿ok? Hay una clase solo de eso. Entonces, continuando con Hola. entrar, ¿verdad? Hola. Ah, ya no se oía, pensé que había problema. Es que fíjense que me está cayendo una llamada en mi celular y resulta que gracias a Claro, no tengo internet, yo estoy en mi clínica ahorita y no tengo internet desde el lunes. Imagínense, es una locura, todos estamos así estresados y de mal humor, porque aquí en la clínica todo ya trabaja a través del internet, la cita, ¿cómo se llama? Los registros que hago, el scan, lo que se manda, todo. Entonces llevamos casi una semana sin internet, es una locura. Hoy sí, claro. Entonces estoy conectado a través de mi teléfono, espero que no se me acabe el saldo, nada, mentira, pero por si acaso. Nunca me ha pasado, pero por si acaso. No, entonces me entró una llamada y por eso se dejó de oír. Pero aquí estoy de nuevo. A ver, déjenme otra vez concentrarme donde era que estaba. Ok, aquí. Entonces, en la dentición primaria, otra de las situaciones que vamos a encontrar son los espacios. Podemos encontrar espacios generalizados, que es lo que mejor podemos ver en una dentición
primaria es lo más adecuado, está más preparada para recibir los dientes permanentes. Podemos ver espacios localizados, como los espacios primates, ¿verdad? Que está bien también, está bien, voy por buen camino este chico. Puede ser que no encontremos espacio. Cuando nosotros veamos aquí, quizás como la de en medio, una arcada dental con dentición primaria sin espacios, se van a acordar de esto, porque estoy seguro que ya lo escucharon o quizás ya lo vivieron. Me pasa todo el tiempo, me dicen, doctor, mi niño, cuando tenía sus dientes de leche eran bien parejitos, parejitos, bien pegaditos, bien lindos, perfecto. Yo pensé que nunca iba a ocupar freno. Y cuando le salieron los permanentes, mire, qué catástrofe, todos montados, no puede ser. ¿Cómo? No entienden los papás, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos una dentición primaria sin espacios, ya tenemos que ir diciendo al papá que este niño no va a tener, no va a poder, no va a tener dientes permanentes alineados que posiblemente le salgan montados, digamos así, o sea, en una mal posición, que no se va a asustar. Hay que avisarles desde antes porque va a ser así y va a ser muy bueno también para ustedes porque el papá va a decir, yo me acuerdo que la doctora me lo mencionó y hoy que ya están saliendo, cabal, así y así que saben. Entonces, acuérdense bien de eso, ¿verdad? O cuando vean una dentición temporal como esta que está aquí, ya con apiñamiento, no, hombre, ahí ya, ¿verdad? Tienen que decir el papá, mire, si aquí los dientes del niño están apiñados, pues los permanentes van a salir mucho más apiñados. Y especialmente, acuérdense que hablamos que los incisivos o la arcada inferior, hay gente que hace unas leves expansiones que realmente no son expansiones porque no hay una sutura que disyuntar, ¿verdad? Entonces, a veces ponen unos aparatos que separan un poco, pero al final no es suficiente. Este tipo de niños que no tienen espacio o tienen apiñamiento en dientes temporales son niños que tienen maxilares bien pequeñitos y que seguramente los temporales, a menos que tengan la suerte que los dos papás tienen dientes chiquitos, no le van a caber, pero generalmente no tienen suficiente espacio, ¿verdad? Entonces, los espacios localizados, que serían los espacios primates, se presentan en el maxilar mayormente entre lateral y canino y en la mandíbula entre canino y primer molar, o sea, un poquito más atrás en la mandíbula, ¿verdad? Esto fue un estudio que también hizo Courthouse. Este doctor es de los principales incursionistas, como dice, los principales investigadores, vamos a decir, de los problemas transversales. Nosotros vamos a hablar de problemas transversales cuando hablemos a lo ancho, ¿ok? Una arcada estrecha o una arcada muy expandida es un problema transversal, ¿ok? A lo ancho. Entonces, él fue de los primeros que hizo muchas investigaciones en cuanto a las oclusiones transversales. Y entonces ellos hicieron un estudio chivísimo. Estudiaron gemelas, trillizas y cuatrillizas y se dieron cuenta que quizás habían gemelas que no tenían espacio y las trillizas tenían los espacios primates muy parecidos y entonces la conclusión es que todos estos problemas son congénitos, ¿ven? Y se heredan. Entonces, el apiñamiento es muy poco en la dentición primaria, ocurre en un 3% de la dentición primaria. Prácticamente es muy raro que nosotros veamos apiñamiento en dentición primaria, a menos que haya una causa externa que lo cause, valga la redundancia nueva, o sea, algo externo que lo cause. Como por ejemplo un chupeteo de dedos pudiera ser, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la relación molar en los dientes temporales, de los planos terminales, que son las superficies distales de los segundos molares primarios maxilares y mandibulares. Vamos a ver que existe un plano terminal recto en donde
las dos superficies distales de la cúspide, aquí está mesial, perdón, sí, aquí está mesial y aquí está distal. Entonces aquí es donde acaba la arcada, tanto la superior como la inferior, y aquí vamos a ver que este plano terminal es recto, ¿ok? Están al mismo nivel. Para mí, este paciente puede ser que tenga una tendencia a clase 1, tirándole a clase 2. Tenemos también lo que es escalón mesial, en donde el molarcito temporal, el segundo, está más amesial que el superior, digamos que como que una clase 1 oclusal molar, y el plano terminal de escalón mesial, perdón, escalón distal sería este, en donde el molar inferior está más a distal que el superior. Aquí, obviamente, el paciente ya va a tener una... Si nosotros nos imaginamos de aquí para adelante las arcadas completas y tenemos un molar más mesial, va a tener una sobremordida aumentada. Este paciente ya es clase 2 y si sigue así, cuando haga el recambio dental, pues toda su oclusión va a ser clase 2. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Entonces, un plano terminal distal, como lo vemos acá, ya es, o sea, tiene la tendencia a que sea un plano o una mordida oclusal, un molar clase 2, en donde el molar superior va a estar más mesial. Un plano terminal recto va a hacer que sus molares permanentes estén como que borde a borde también, que para mí eso ya es clase 2, y un plano terminal mesial puede ser que sea clase 1 o clase 3. ¿Ok? Eso depende mucho de las características individuales de cada paciente. ¿Cómo están? ¿Se me están durmiendo? ¿Les estoy durmiendo? No, doctor, bien interesante. Vaya, me gusta. Si no, acuérdense que el cafecito, no hay problema, pueden estar echándose un cafecito. Vaya, entonces, dentición primaria, la dimensión transversal y sagital no cambia. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Transversal es a lo ancho y sagital es antero-posterior. Ustedes han de estar diciendo, les está cayendo el 20 como que no cambia. ¿Cómo es que no cambia? Fíjense que esto lo vamos a ver en la clase de expansión. El ser humano, su distancia transversal casi no cambia a través del tiempo. Aquí el espacio que nosotros tenemos, o la distancia, se va desarrollando un poco por un cambio dentoalveolar más que del tamaño de los huesos. Es bien difícil de entender, lo vamos a ver más detalladamente en esa clase. Pero sí puede cambiar la dimensión transversal si hay factores ambientales. Y, perdón, la transversal y la sagital, o sea, la anteroposterior. En el crecimiento no hay mucho cambio, pero sí hay mucho cambio si viene un factor ambiental y rompe ese equilibrio. Por ejemplo, un traumatismo, un hábito como el chupeteo de dedo o caries. Quiero hablarle un poquitito de esto para que se lo vaya imaginando. Este tema lo toco en las siguientes clases, lo expando muchísimo porque es súper importante en la de diagnóstico, que es la que sigue, la clase, la siguiente que vamos a tener. Entonces, ¿por qué? Porque un factor ambiental, digamos un hábito, que es el más, quizás el más común que causa un cambio significativo. Digamos que un niño tiene una arcada, si me ven en la cámara, una arcada normal. A ver, no voy a verlo en la cámara porque pues, no sé si... A ver, ya no me veo. Ahí está. Bueno. Digamos que esta es una arcada dental, ¿verdad? De un niño. Y entonces el niño es así, la arcada es así, de frente. Aquí tengo ahí, esto no sirve. Aquí está la arcada dental. Y tenemos esta distancia transversal, ¿verdad? Pero el niño comienza a poner aquí su dedo. Y entonces, ¿qué pasa cuando pone el dedo aquí? La lengua
baja. Y cuando la lengua baja, fíjense que la lengua es la que nos da un equilibrio de la presión de los buccinadores. Porque los buccinadores, alrededor de toda la arcada, apretan hacia adentro y la lengua detiene o frena esa presión de los buccinadores. ¿Ok? Entonces, si la lengua sale de ahí, los buccinadores ganan la presión, no hay quien frene acá y la arcada comienza a colapsarse. Y por eso se hacen las mordidas cruzadas, porque la lengua abajo sí está, pero arriba no. Entonces la parte superior se estrecha y se cruza la mordida, unilateral o bilateralmente. Entonces, imagínense ese factor ambiental, cómo cambia lo transversal en el sentido malo, pues, o sea, lo disminuye, lo reduce. Interesante, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos. Aquí, atrás me voy a quitar. Vale. Entonces, ya, nos pasamos ya a la etapa de dentición mixta. Y la etapa de dentición mixta inicia cuando comienzan a salir los primeros dientes temporales. Si nosotros traemos un problema desde la dentición temprana, aquí pasan dos cosas, o es la oportunidad de que logremos que estos dientes salgan mejor, o hacemos una ortodoncia imperceptiva o una ortodoncia preventiva, como lo platicamos la vez pasada, o se va a empeorar. ¿Por qué? Porque va a heredar esa maloclusión la dentición permanente. O sea, si nosotros tenemos una mordida cruzada en dentición temporal, pero la permanente es muy probable que también salga en mordida cruzada, ¿verdad? A menos que nosotros hagamos algo en ese momento. Entonces, esta etapa de dentición mixta inicia cuando erupciona el primero y termina cuando se cae el último diente temporal, ¿verdad? Y ahí ya pasamos a la dentición permanente en ese momento, como vemos aquí, que ya se cayeron las últimas. Generalmente estas son las últimas molares que se caen temporales en la segunda, ¿verdad? Y entonces, ya en la dentición mixta, nosotros tenemos que ver cómo está la oclusión molar ya en sus dientes permanentes, ¿verdad? La clase 1 molar, que ustedes saben es la cúspide mesial de la primera molar superior que tiene que caer en el surco central de la molar inferior, fácil. Cúspide mesial, surco central inferior, fácil. Clase 2, la cúspide superior está por adelante de toda la molar inferior, podemos decir del surco también, ¿verdad? Está siempre por mesial. O clase 3 es cuando la cúspide mesial superior está por distal de la cúspide central del primer molar. Esta es la buena, ¿verdad? Cuando coincide cúspide superior, surco central. Y ahí nos vamos. Ah, pues aquí está, miren, ya lo que le hablé anteriormente, la mordida abierta temporal, que es una mordida abierta transitoria. Esto generalmente se da por la falta de erupción dental o por una erupción lenta. Se han fijado que hay niños que el diente le viene saliendo, pero a 0 por hora, que eso desespera. Entonces, cuando no caminan esos dientes, tienen una erupción pasiva, puede pasar esto, que como el niño no tiene un sello anterior de la boca, cuando come, tiene que sellar para tragar y comienza a interponer la lengua en este espacio y la lengua sirve de bloqueo o de freno para que los incisivos, pues, ya no erupcionen más y ahí es que se establece la mordida abierta. También puede ser por una interferencia mecánica como un dedo ahí, una lengua o un labio, ¿verdad? Que estas tres van bastante de la mano. A veces los niños dejan de chuparse el dedo, pero inmediatamente se ponen el labio ahí abajo por varias razones que vamos a hablar en el futuro. Entonces, hay un diastema que podemos encontrar en la dentición mixta. Este diastema puede ser un diastema transitorio, generalmente cuando comienzan a salir los dientes, que le llamamos la etapa de patito feo, ¿verdad? Y en teoría, este diastema tendría que cerrarse cuando los incisivos van erupcionando, van bajando y hacen una presión
que hace que los dientes se vayan juntando y este diastema se cierre. A veces sí, a veces el frenillo lo limita, a veces es una cuestión hasta hereditaria. ¿No se han fijado que hay familias que todos tienen diastema y es como que la característica de esa familia? Pues también depende mucho de eso, ¿verdad? Pero en la teoría, sí, al ir bajando los caninos, hacen una presión que junta a los incisivos. Y esto es algo súper importante. Ustedes ya han oído el leeway space o el espacio de deriva. Sí, doctor. Ay, qué bueno, porque es algo importantísimo y esto es necesario entenderlo porque la filosofía de los mantenedores de espacio es en base a esto. Pero se lo voy a explicar. El espacio de leeway o de deriva, el espacio, o es la suma, mejor dicho, de la distancia que hay entre los dientes temporales del canino al segundo molar y de los dientes permanentes del canino al segundo premolar. Entonces, aquí tenemos que saber muy bien que el molar temporal siempre es más ancho que el premolar, arriba y abajo, tanto en la arcada superior como en la inferior, ¿verdad? Los dos molares son más anchos que los dos premolares, más el segundo molar. Perdón, que me reseco un poco la garganta tanto hablar. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Ya, voy a tomar un poquito de agua. Háblenme ustedes que saben de esto. Solo esto, que es más grande las molares temporales que los premolares, o si entienden cómo va pasando esta secuencia. Miren, yo les voy a explicar. Aquí sucede lo siguiente. Generalmente primero se cae este, ¿verdad? El primer molar temporal. Ahí erupciona o comienza a erupcionar el primer premolar. Luego se cae el segundo molar temporal y comienza a erupcionar el segundo premolar. Y por eso es que está más abajo el canino, porque este es el último que sale. Pero el pobre canino temporal al que sustituye es la mitad de su tamaño. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el espacio que sobra de esta molar para que este se acomode también. El problema es el siguiente, que cuando se comienzan a caer estas muelas, esta viene desarrollándose con todo y a veces hasta la tercera. Y entonces causan una presión sobre la primera molar que la mesializa. Entonces se pierde este leeway Se space, cierra el espacio. cierra el espacio y se pierde, y por eso es que aparecen los caninos ectópicos muchas veces. Parte es este problema. Entonces, nosotros en nuestra ortodoncia preventiva colocamos mantenedores de espacio para que cuando cambie o ya tenga movilidad en estos dientes, la primera molar no se mueva de ahí. Obviamente va a tener problema aquí con la tercera, ¿verdad? Y posiblemente hasta con la segunda. Pero por lo menos la parte anterior, que es la que nos interesa ahorita, le guardamos el espacio para poder acomodar estos tres, ¿verdad? Eso es interesante, súper interesante. Y además es importantísimo. Entonces, la diferencia del U-Space entre los dos arcos permite, porque aquí hay, mire, si todo, digamos que en una oclusión perfecta, en donde el desarrollo va perfecto, la cronología va perfecta, los tamaños de los molares permanentes es el ideal, el de los temporales es el ideal, con su, que todo vaya y que sea clase 1, o sea, el mundo ideal de la oclusión. En ese mundo ideal de la oclusión, este espacio que sobra permitiría que el primer molar se mesialice y quede en una clase 1 perfecta, ¿verdad? Pero eso es
en el mundo ideal, pero eso casi no pasa, o a menos que un paciente sea clase uno de esos que nunca han ocupado brackets, vea, tiene todas estas situaciones, pero generalmente no es así. Entonces, fíjense en esta radiografía. ¿Qué ven ahí? Ahí se lo he señalado con flechitas para que sea más fácil, entre otras cosas. Se lo voy a decir. Fíjense, esta flechita roja es el ancho de todos estos permanentes y esta, según lo que dice ahí, se supone que es la suma de estas tres. Yo creo que dice esto un poquito más corta. Y aquí arriba, la amarilla es el espacio disponible y este es el espacio necesario. Obviamente aquí se ha perdido, ¿verdad? El Libre Space. Parece que hubo un canino que quizás quitaron temprano y ha habido una mesialización acá. Esto puede pasar también con caries distales, ¿se acuerdan? De estas molares temporales. Esta carie hace que esta se mesialice y el espacio disponible se reduzca y después tengamos problemas para que estas entren. Aquí también pasaba algo particular en esta zona, miren, estaba un incisivo sobre el otro. Pero bueno, ese es otro problema, ¿verdad? Entonces, en una radiografía panorámica, ustedes si le dicen al papá, mire, aquí tengo la radiografía, o ustedes se la mandan a tomar. Si ustedes están capacitados y tienen todo el derecho a mandar a tomar una radiografía a un niño que llegue a su consultorio para ver todo esto, ¿verdad? Eso a los papás les gusta, que ustedes pues abarquen todos los campos, ¿verdad? Y miren este scan, qué bonito. Miren la fecha, este lo puse hoy. Bueno, este es un scan que vi un paciente que hizo todo su cambio dental. Un paciente de clase uno tiene una buena oclusión. Quizás este paciente lo vi porque tenía un incisivo superior un poquito, como que separado pero inclinado. Pero miren cómo queda el leeway space, que casi no perdió, casi no se mesializó esta molar, porque la segunda molar venía bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? Para la ortodoncia, esto es fabuloso, porque ayuda a que nosotros dejemos una mejor oclusión. Y para los pacientes que tienen problema de espacio, también es súper importante que nosotros podamos guardar estos espacios de sobra, porque muchas veces lo que sucede es que los premolares son anchísimos. ¿Se han fijado esos premolares grandotes que hay? Entonces, pues, tener este espacio de sobra también, y ya después con brackets se puede acomodar, y muchas veces podemos evitar extracciones de primeros premolares. Esa es parte de la conclusión de la importancia de cuidar el leeway space, de que nosotros podemos hacer que nuestros pacientes nosotros evitemos las extracciones de los premolares, que es bastante común, pues porque todo comienza por acá, ¿verdad? Perdiendo este espacio. Y este es un video que una vez lo puse en una clase, pero después ya no me volvió a funcionar, yo no sé por qué, en donde se veía cómo este arco lingual estaba aquí, limitando la mesialización de los primeros molares, y aquí era como una secuencia en donde se caía estos molares temporales, erupcionaba el premolar que estaba acá, y se alineaban hacia atrás los caninos y mejoraba los incisivos, ¿verdad? Estaba bien bonito. No sé por qué no funciona, porque ya se lo expliqué. Y esto es lo que vimos antes, ¿verdad? Una foto de otro mantenedor de espacio superior. Este sería el inferior que más ocupo yo, que es un arco lingual. Y este es un superior que se llama arco de Nance, o de Nance, como dicen en inglés, ¿verdad? Pero arco de Nance, que es un alambrito que lleva un tope acrílico en el paladar, y ese también evita que estas se mesialicen. Por ejemplo, fíjense en esta foto. Miren cómo este paciente no tiene espacio para los caninos, que es donde está el puntero. Aquí tiene que ir el canino permanente. Y aquí, cero espacio. Pero fíjense que
con solo lo que se guardó de espacio acá, que estos son premolares grandes, y con los diastemas que tenemos anteriores, al cerrar estos diastemas, proinclinar un poquito estos incisivos y abrir este espacio, pudimos hacer que entraran los caninos con la ayuda de este aparato, sin hacer extracciones. Entonces, siempre hablando de la relación molar, hay 5 mecanismos que ajustan a que el molar llegue a estar en clase 1. Primero, la erupción directa, ¿verdad? Porque había un escalón mesial que aquí podemos alcanzar a ver en estos 2 molares temporales que estoy señalando acá. Vemos que estaba un escalón mesial y entonces erupciona la primera molar y se ve que la primera molar superior viene bajando y va a caer en clase 1 muy bien, que sería el primero y el más adecuado. Otro es la mesialización temprana del primer molar permanente, pero en base al cierre de los espacios primates. O sea que erupciona el molar y empuja un poco los dientes temporales y cierra el espacio primate. Claro que ahí nosotros, el molar llega a clase 1, pero no sabemos si va a caber el canino y los premolares, ¿verdad? Es solo un ajuste. Otro es la mesialización tardía del primer molar permanente al caerse los molares temporales. Lo mismo en base a perder el leeway space, pero pues si tenemos todo bien, va a caer en su punto. Otro es el crecimiento mandibular y para esto les voy a poner un ejemplo. Hay un paciente que viene, un chico, digamos, de 10 años. No. Sí, 10 años, vamos a poner. Ya tiene sus primeras molares erupcionadas y están en clase 2, ¿ok? Y tiene sobremordida anterior. Tiene overjet. Entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué hago? ¿Le quito premolares o no? Y veo al papá y el papá mide como 1,87 y la mamá como 1,78. Son altísimos. Y entonces, ¿qué pasa? No, es mejor alinearlos, tratar de llevarlos lo más posible a clase 1, pero este niño, como va a ser alto, va a tener crecimiento mandibular. Y fue así. Y fíjense que le creció la mandíbula y le llegó a clase 1. Entonces ahí hay que tener un buen tino para calcular eso, ¿verdad? Y pues justamente se dio bien. Y la última es por un posicionamiento mandibular anterior. O sea, estos pacientes que tienen mandíbula chiquita, pero para encontrar su mordida, tiran para adelante un poco su mandíbula para que llegue a clase 1 y le funcione y les trabaje mejor la masticación. El problema es que pueden llegar a tener problemas articulares en el futuro. ¿Y cuáles son los factores ambientales que pueden influenciar en el patrón dental? Primero, una predisposición genética, ¿verdad? En este caso, miren esta oclusión. Una oclusión quirúrgica, claro, porque tiene un problema congénito, ¿verdad? Esta paciente que estamos viendo aquí es una paciente que, pues, sufría o sufre porque todavía está viva de enanismo hipoficiario. Entonces, ella su maxilar casi no le creció más su mandíbula y con un crecimiento vertical muy fuerte que abrió su mordida anterior. Después se hizo un hábito de lengua y miren qué complicado, ¿verdad? Ella la operamos con cirugía ortognática. Otros factores ambientales que pueden influenciar en el patrón dental es la pérdida temprana de un diente primario, que ya lo hablamos bastante, o de una caries interproximal, que va a hacer que el primer molar se mesialice, una condición patológica, por ejemplo, un problema de crecimiento, anquilosis de dientes primarios que no se caen, o hábitos orales o traumatismo, como golpes o pérdidas prematuras. Caries temprana, lo que le decía, pérdidas prematuras de primeros o segundos molares que producen una reducción en la longitud de arco. Miren esta arcadia acá.
Aquí, este diente cariado está ahí, pero aquí hubo una pérdida de espacio, de distancia. Lo mismo aquí, miren esta niña, cómo ha perdido todos estos dientes por caries. Aquí va a ser un desastre a la hora que erupcionen todos estos dientes, ¿verdad? Son pérdidas prematuras. Entonces ellos pierden distancia de arcada, o sea, la longitud de arcada, desde donde está el puntero hasta el otro lado, donde lo he puesto, se reduce porque se mesializan estos molares. Es lo mismo, ¿verdad? Si pierde el primer molar primario superior, que no tengo foto aquí, bloquea la erupción de los caninos. Creo que se veía en la foto de la panorámica. Aquí ve. Bueno, no se ve, pero al perder aquí este molar, se mesializa todo y bloquea la erupción del canino. Vamos adelante. Corazón, ¿cómo vamos? 6:15. Vamos a llegar como hasta las 8:30. Nada, son bromas, te falta poquito. Ya no les voy a aburrir tanto, no se preocupen. Entonces, la pérdida del segundo molar primario causa la impactación del segundo premolar. ¿Ve? Aquí este se perdió hace mucho tiempo. Miren el premolar, ya está atrapado. La pérdida de espacio fue el resultado del movimiento mesial de los molares permanentes, ¿verdad? Lo que les decía, ellos no sienten el tope, fíjense miren la distancia, miren la diferencia de tamaño entre el segundo molar temporal y el segundo premolar. Fíjense todo el espacio que nosotros podemos ganar al cuidar este espacio y todo lo que se pierde si no está esa molar, ¿verdad? O sea, esto es, y saben que es lo más difícil, que esa siempre está cariada, ¿verdad? Generalmente está cariada aquí demasiado. Ahí ya va perdiendo longitud de la arcada. Dígame, Jocelyn. Hola, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias, Eh, igual. tengo una duda. Ya en ese caso, cuando ya no hay poco espacio, ¿qué aparato entonces recomendaría usted que colocáramos? Entonces ahí es cuando ya se empieza la interceptiva o correctiva ya. Si estamos todavía a tiempo, podemos ocupar una interceptiva en donde pusiéramos un resortito, por lo menos puede ser un aparato removible con un resorte para que tire hacia atrás esta molar un poco. Mm. Viéndolo como está en esta radiografía, habría que hacer una buena evaluación para ver si es viable abrir aquí este espacio o si es Ujú. mejor hacer extracción de premolares. Porque Mm. acuérdate que aquí habría que distalar la segunda, Mm. después distalar la primera y antes que esto, ver cómo está la tercera molar aquí atrás, Y en el ¿verdad? caso de pacientes que los papás dicen, bueno, yo no quiero quitarle dientes, entonces ahí qué tratamiento podría hacer si no quisieran ellos extracciones. En ese caso yo le diría, mire, vamos a intentarlo, pero no le prometo nada, porque esto es difícil. Y así como se lo estoy explicando a ustedes, se lo explico a ellos y lo comprenden muy bien. Entonces, hacemos el intento, a veces funciona, a veces no, porque hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay que ver cómo está la parte anterior, o sea, la parte de los incisivos, los caninos, si tienen espacio o no. Porque dependiendo de todo eso, entonces la balanza se inclina más a las extracciones de premolares, aunque los papás no quieran. O sea, yo así se los pongo, ¿verdad? Le digo, mire, esto está así, está mesializado el molar, está atrapado el premolar, no tenemos espacio para el canino y tiene piñamiento. Si ponemos todo en la balanza de extracción y no extracción, va a ir ganando la de extracción y es algo que aunque pues no quieran sacarle dientes, es difícil si quieren corregirlo, tiene que ser por ahí. A veces, bueno, hoy hay muchos instrumentos que nos ayudan a los ortodoncistas, por ejemplo, los microtornillos, que ayudan a mover los dientes permanentes, pues como con más fuerza, pero no en todos los casos, ¿verdad? Siempre acuérdense, hay que hacer una individualización de esto. Muy Pero bien. pues sí, en el caso de que quisiéramos intentar que este saliera, habría que poner aquí
un aparato con un resorte que empujara esto hacia atrás. Y quizás también esto hacia adelante. Mira, aquí hay un pequeño espacio, ¿verdad? Mm, Pudiéramos empujar este un poquito para allá y este un poquito para ujú. allá y ver si logramos que este salga. Pero fíjense que hace cuánto perdió esta muela temporal, que esta, mire, esta primera molar ya se ve está extruida un poquito, ¿se fijan? Ya está Sí, comenzando ahí a afectar la oclusión. No se ve como esta de acá. ¿Ve? Si se fijan, aquí se ve un plano oclusal, tal vez la perdió como a los 5, antes quizás, 6, 4, 5, ¿verdad? antes, porque esta se ve que erupcionó directo, Directo. Ujú. ¿verdad? Entonces, Gra- bueno, es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿verdad? Siempre. Ah, grábense esto, ustedes tienen que saberlo. ¿Y gra- cómo? Muchas gracias. Ah, no, de nada, ya saben. Interrúmpame todas las veces que esta cosa no quiere cambiar. Déjenme ver qué pasa. Ok, entonces, consideraciones clínicas. Casos con el escalón distal tienen que ser vistos inmediatamente porque no se va a corregir por sí solo. Estos pacientes ya van teniendo una predisposición, ¿verdad? A tener una maloclusión. Pacientes con plano terminal recto, más de la mitad se va a clase 1 y la otra mitad se va a clase 2. Por lo tanto, es importante siempre estarlo supervisando, ¿sí? Acuérdense que esto depende mucho tamaños de dientes, tamaños de arcadas o de maxilares, para que se vaya o a clase 1 o a clase 2. Entonces, tomar esto en cuenta para ver si se hace un tratamiento de ortodoncia interceptiva o se puede esperar o se deja. La presencia de un favorable espacio leeway o espacio de deriva no predice la presencia de clase 1 molar. O sea que, aunque tenga un buen espacio leeway bueno, no necesariamente quiere decir que va a llegar a clase 1, porque este espacio puede ser que lo necesitemos para premolares y caninos. Los cambios en los molares es bien complejo, ¿verdad? Y esto es lo que les decía, tiene muchas cosas en consideración, que pueden ser factores óseos, genéticos, ambientales, y todo esto es lo que interactúa para llegar a tener una buena oclusión. Y esta es la arcada cuando guardamos este espacio. Miren qué bonito. Y la cronología de erupción de los dientes permanentes va así. Los incisivos, más o menos entre 6 y 7 años, superiores e inferiores, perdón, primeras molares. Las primeras molares, acuérdense, salen a partir de los 6 años, entre los 6 y los 7. Luego los incisivos inferiores, que es el primero que se cae, el primero que se afloja, el central, entre 6 y 7 años, generalmente estos tres van al mismo tiempo, primeras molares e incisivo central inferior. Después va incisivo central superior y lateral inferior. Después va incisivo lateral superiores. Después va canino inferior permanente. Mire, acuérdense que les dije que los caninos eran los más traicioneros, ¿verdad? A veces sale este debería salir a los 9 años, entre 9 y 11. A veces sale después de esto, ¿verdad? De los premolares inferiores. En superior va primer premolar, segundo premolar, después va el canino. Por eso es que muchas veces en la parte superior, casi que es solo la segunda y tercera molar salen después del canino superior. Por eso es que hay muchos caninos superiores ectópicos, porque es el último que sale y ya se acomodaron todos estos antes, ¿verdad? El pobre sale el último. Y ya después, segundos molares y terceras. Y esto es básicamente lo mismo. No me voy a detener mucho aquí. Acuérdense que también en la
en la dentición permanente o de la mixta a la permanente, ya tiene que irse desarrollando la curva de Spee y la curva de Molson o de Wilson, que es esta, que se ve de una manera transversal y que podemos ver aquí también, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver un caso clínico. Vamos a salirme de aquí. Quiero ponerle un scan. Por eso dice ahí scan de Frank. A ver, denme un segundo. Acá. Ajá. Y vamos a compartir el scan de Frank. Ok. Ya estamos viendo el scan, ¿verdad? Sí, Sí. doctor. Vale. Quiero que le voy a poner esto así. Que me digan qué ven ahí. Acuérdense que nosotros tenemos que primero observar varios factores y qué es lo que está bien o qué está igual, qué está diferente. Vamos, chicas, hablen. No se preocupen si dice, ay, yo mejor no digo nada, no voy a hacer que no sea y me da pena. No, 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 no pasa nada. La verdad que así es que se aprende. Yo siempre, todo el tiempo trataba de decir algo y muchas veces no le pegaba, pero así uno va despertando el ojo clínico y comienza a ver algunas cosas, fuerza por ver más cosas, ¿verdad? Ahí está bien fácil, lo primerito por lo menos me pueden Bueno, hablar a mí. no hay caninos. Ajá, exacto, no hay caninos, ya no están los temporales. Ujú. Y en el cuadrante 3 perdió de forma temprana la pieza 7,5, ¿verdad? Porque ya está el premolar. Así es. Y del otro lado, Yo veo poco espacio para el canino, perdón, aquí, ajá, perdón, voy a poner el puntero, porque no me ve la flechita de mi compu, ¿verdad? Porque está rotado está rota, ajá. el lateral. Está rotado este lateral, está rotado este otro lateral. ¿Y la cronología de erupción? Porque este es el primer premolar, pero Ujú. este Y es ese el es el segundo. segundo. Este es el segundo premolar. Le falta Tuvieron el que haber primer premolar. salido primero caninos, según la teoría, ¿verdad? Luego primer premolar, pero en el cuadrante 3 salió primero el segundo premolar. Acá, así es. Ujú. Y aquí ni se aparece. Aquí ya está el primer premolar. Posiblemente en el cuadrante 4 la primer molar va a quitar espacio también. Se va a mesializar porque no hay mantenedor ni nada. Exactamente, Así es. Ujú. así es. Entonces, vaya, me Y gusta. esto Y radiográficamente, Ah, podemos ver. eso me llega. ¿Quién fue el que pidió la radiografía? yo, doctora Salamán, de Berríos, Sandra Salamán. Así me llega. Necesitamos ver más, ¿verdad? Pero está bien, porque solo les pregunté de aquí. Yo sé que todas querían ver la radiografía, yo lo sé. Pero fíjense, hay algo aquí extraño. Miren este grosor de acá, porque está como que fuera un paciente déntulo. Si es un niño, pero aquí por lo menos se ve más gordito. Y al poner todo, vemos que ya tiene brackets, ¿verdad? Y si se fijan arriba, pues sí se ve bastante normal su cronología, ¿verdad? Este fue un paciente que me llegó a mí así, me llegó con brackets, venía de San Miguel. Y entonces, vamos a dejar de compartir aquí y vamos a ir otra vez a la presentación.
Está aquí. Muy bien. Entonces, vimos el scan. Estas son sus fotografías. Similares, ¿verdad? Al scan que vimos. Ahí hablando de fotografías, ¿cómo van con las fotos? ¿Ya tomaron algunas? Ay, nadie me contesta, me van a preocupar. Acuérdense que Yo las estoy coleccionando las que hicimos bueno, yo pensaba entregárselas el próximo viernes que nos veamos. No está sé si bien. se. Ajá. Se las mandamos Para que- por algún correo. ¿Perdón? Las fotos que tomamos en la práctica se las mandamos en algún correo o se las entregamos en clase en la otra vez. Si ya las tienen, no, mejor las veámoslas juntos. Prefiero que las veamos juntos, ¿ok? Entonces el Acuérdense próximo que, viernes. sí, así es. Acuérdense que lo que les decía, ¿verdad? En la práctica fotografía, que tenemos que tomar fotos, o sea, irnos acostumbrando a tomar fotos de todos los pacientes. Las que tomamos en la clínica, pues era como para romper el hielo y comenzar a practicar. Pero es importante que lo vayan haciendo en sus consultorios, ya tienen sus retractores, vayan haciéndolo y estas vayan guardándolas poco a poco en su computadora porque son muy importantes, ¿verdad? Y además ya estamos en la era digital, acuérdense. A ver, entonces vamos a seguir viendo esto. Vamos a volver al tema aquí de Frank. Entonces tenemos esto aquí, y me dicen los papás, fíjese doctor, que aquí le extrajeron una premolar. Acá. Ajá. Y yo le extrajeron una premolar. Sí, es que el doctor dijo que al extraer esa premolar iba a ayudar para el problema que tiene ahí abajo. Y yo, ¿cómo es que arriba anda freno y abajo no? Bueno, estaba confundido. Y me trajeron esta radiografía. Y fíjense, háblenme de esta radiografía. Necesito oírla. Y que el doctor hizo una enucleación ahí de premolar. Quitó esta, por eso es que no está. Y también iba a quitar esta, pero esa no la quitó. Pero ¿saben por qué? Se supone que para traer el canino. Exacto, porque miren cómo está este canino. Este canino va directo a reabsorber las raíces de estos incisivos. Acuérdense que los caninos son traicioneros. Y ellos se confunden, aparte de traicioneros, son confusos, porque ellos, al sentir una raíz, creen que es la de este de aquí, y comienzan a echarse para la raíz del permanente. Entonces, siempre una radiografía panorámica en niños en dentición mixta es súper importante. Ustedes les llega a su clínica un niño en dentición mixta y la mamá le dice, mire, yo quiero que me lo vea. Va muy bien, le hacemos su limpieza, vemos si no tiene carecita, vemos que se esté cepillando bien y me gustaría que le tomara una radiografía panorámica. Le dice a usted, va, está bien, como son varias citas, le puede llevar la radiografía panorámica a la siguiente cita, o si tienen un aparato cerca, pues se la toman y la revisamos porque los caninos, y lo primero, les decía la clase pasada, cómo ir viendo de arriba para abajo una panorámica, pero principalmente echarle un ojo a estos, ¿verdad? Los caninos, porque son terribles. Y entonces, fíjense, este chico, la teoría dice que si un canino ya llegó al central o pase la línea media, ya no se puede retraer. Ya no se puede. Pero miren, estos eran unos pacientes que venían de San Miguel, de verdad haciendo un gran esfuerzo y no sé, me motivaron. Y yo le dije, mire, yo voy a hacer hasta lo imposible por recuperar este canino. Porque aparte, lo que estamos viendo aquí ya no era así, ¿verdad? Este premolar ya no estaba. Y si no logramos llevar este canino para atrás,
Imagínense qué catástrofe. Primero, el canino pudiera acabarse este diente o este, ¿verdad? Segundo, yo no sé si este diente podía recuperarse el canino y ya no tenía el primer premolar. O sea, iba a ser ahí un desastre, una situación difícil. Entonces, ¿qué hacer en estas situaciones? Mandamos a ver en 3D cómo está esto, ¿verdad? Y mandé a tomar una tomografía. Pero miren, esta radiografía era cuando fue donde el ortodoncista anterior. Miren, cuando ya vino conmigo, ya el canino ya había pasado la línea media. Ya estaba más desarrollado, ya no tenía el premolar, ya se habían marcializado estos dos. Y yo comencé a rezarle a Santa Polonia. ¿Ustedes saben quién es Santa Polonia? Les conté la vez pasada. Sí, es la patrona de los odontólogos. Patrona de los odontólogos. Y me da risa porque, o sea, no me da risa, pero la verdad que allá en México, en todas las facultades de odontología le tienen un templito ahí a Santa Polonia y sí funciona. Entonces, yo comencé Santa Polonia, por favor, decime qué hacer. Y lo que decidí, yo me preocupó mucho porque miren la raíz de este lateral, ¿verdad? O sea, yo veía que ya estaba reabsorbiendo estas raíces, pero cuando hicimos este corte sagital, vimos que gracias a Dios no, que el canino estaba por adelante. Aquí quizás ya estaba comenzando a tocar la raíz, se fijan, aquí en este circulito, ya estaba comenzando a tocar la raíz del lateral, pero definitivamente había que hacer algo ya. Y Fran es un súper valiente, este chico. Y entonces, bueno, le puse sus brackets abajo, eh, hicimos la cirugía, que, pues miren, yo con dientes retenidos, la necesidad me ha hecho un experto, porque he visto tantos dientes retenidos, de los cuales este era de los casos más difíciles. Tengo otros también. Bueno, el que le enseñé en la clase pasada, ¿se acuerdan? El superior que estaba aquí trabado en el maxilar, que estaba horizontal, que parecía una bala. No sé si se acuerdan, pero ese es un caso igual de difícil que este canino retenido, solo que este es inferior. Y entonces, bueno, hicimos la incisión. En esta incisión se llega hasta el canino, ahí se le pega un botón y se deja una cadena que sale desde la incisión y se sutura. Y queda así, en la cadena lo que cicatriza, pues se pega aquí en cualquier diente que está ahí cerca, hasta que ya esté cicatrizado y comienza a traccionarse. Y ya le mandé a tomar una panorámica y ya se veía así. Esta es una panorámica de avance. Pero miren, a ver, ven la diferencia. Fíjense el ápice, perdón, fíjense la cúspide del canino, ya por donde va, ya por lo menos se alejó de la línea media, ¿verdad? Esto fue varios meses después de la cirugía. Lo primero que hice fue poner un arco lingual. Después hice este super resorte, porque este resorte lo que hizo es que me alejó el canino hacia vestibular para que, para que al subirlo no se pasara llevando la raíz. Luego de que lo saqué por un par de meses, ya comencé yo a llevarlo hacia atrás. Por eso puse el arco lingual, porque iba a jalar el canino y si yo no tenía un freno aquí, esto se me iba a mesializar más, ¿verdad? Entonces ya lo comencé a llevar hacia atrás. Luego aquí ya la mayor parte de la cadena, esa es la cadena que larga es. Bueno, es mucho más largo. O sea, miren hasta dónde llegaba la cadena, hasta aquí está el primer molar. Después se va recortando y se va adecuando hasta donde uno quiere. Y acá ya era prácticamente el botón en el canino y ya lo puse aquí en el alambre y ya terminó de salir. Y fíjense después cómo ya el canino estaba aquí. Gran alegría para todos. Ya con el canino aquí, quiero ver si tengo alguna otra foto. Sí, ya le pudimos poner su bracket.
Ya le pusimos el bracket al lateral también, porque prefiero dejarlo suelto. Y ahora ya viene saliendo el otro, aquí más apretado. Y esta fotografía del año pasado, a esta altura ya le quitamos otro premolar para que estuviera simétrica su arcada. Ya los dos caninos están bien en el puesto. Y voy a agregar esa foto más adelante, porque no le he tomado foto de avance ya este año, pero esto fue más o menos como en diciembre y ya pudimos llevar este canino a su posición y lo salvamos. Entonces, bueno, ahí les enseñé todo el proceso, ¿verdad? Porque es bonito ver estas cosas, pero el punto es entender la oclusión, ¿verdad? Entender los procesos y qué es lo que tenemos que ver para poder detectar que se puede desarrollar una maloclusión o que algo está pasando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicas? Doctoras. Ya tienen hambre, no me preguntan nada. Miren, ya para terminar, pues a mí me gusta poner estas fotos porque, miren, estas imágenes, a mí me gusta que nos conozcamos, ¿verdad? A mí me gusta que me conozcan. Aquí estoy yo con mis alumnas, todas ellas ya son odontólogas. Yo no sé si las reconoces. Bueno, Sí, sí, la conozco. sí, ¿verdad? Eran de tu generación. No, no salieron antes. Tienen como creo que el anterior, como un año, creo yo, que tienen de haber salido, 1 o 2 años. Sí, ¿verdad? Pero bueno, por ahí andaba yo ya con ellas, que me encanta estar en preclínica, me fascina. Aquí estamos haciendo esta era un laboratorio de fotografía. Aquí estoy con mis colegas, aquí estoy cuando fui asesor de tesis. Esta foto me gusta porque me la tomaron infragante, yo ni me fijé, aquí estamos platicando con la alumna y también poniendo atención el chico. Y aquí es cuando doy mis conferencias y por supuesto aquí abajo como alumno, porque lo que les decía, uno nunca termina de aprender porque el aprendizaje nunca termina. Esto fue hace poco, que estoy bien orgulloso con mi articulador, ¿verdad? No me duró mucho, pero bueno, y aquí está el doctor enseñando, una eminencia mundial, que tuvimos la suerte que viniera a El Salvador y nos dio un diplomado como de 3 años, casi que posgrado. Y aquí estaba. Entonces, bueno, así es mi vida, ¿verdad? Mi vida profesional. Y si ya no tienen ninguna pregunta, entonces hasta aquí llega la clase de hoy. Eh, Nos vamos a volver a ver el otro fin de semana, el otro viernes. Vamos a hacer ese laboratorio de escaneo que es chidísimo. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Y si no me equivoco, vamos a tener otra clase antes, ¿verdad? Así que espero que sí podamos estar todos la próxima semana. Así nos terminamos de conocer, ¿verdad? Y mañana también hay clase. Mañana hay clase con la doctora Hazel, virtual, como esta, ¿verdad? Así es que bueno, espero que estén muy bien, que terminen su día contentas, tranquilas, que descansen. Les deseo buen provecho desde ya y nos vemos la otra semana. Igual, bonita clase. Gracias. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Me alegro Feliz mucho. noche, gracias, doctor. Buenas noches. Adiós.